Buen día, mi nombre es Juan José Ordóñez Molina, estudiante de la Universidad de Cauca de la carrera de Derecho, semestre número 4, curso B. Hoy vengo a exponer acerca de la responsabilidad civil. Primeramente comenzamos definiendo, se define que una persona es responsable civilmente cuando en razón de haber sido la causa del daño que otra sufre, está obligada a repararlo. Es decir, esta supone la relación entre dos sujetos de los cuales uno ha sido el que causa el daño y el otro es el que lo sufre. Esto se define en cuanto a su alcance, sus fuentes y sus funciones. En cuanto a su alcance, implica la lesión de los intereses de los particulares. En cuanto a sus fuentes, hablamos que la conducta dolosa o culposa, ya, hablamos que la conducta debe ser, primeramente, una de las fuentes, conducta dolosa o culposa que impida que se forme un negocio jurídico o que se desarrolle imperfectamente. Otra de las fuentes, el no cumplimiento o el cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones negociables o contractuales por el deudor. Otra de las fuentes también es un hecho propio o personal que por una conducta dolosa o culposa cause daño. También los daños causados por animales y las cosas inanimadas, los daños causados por la realización de actividades peligrosas, los daños eh, causados también en el ejercicio de la función o el servicio que prestan, por ejemplo, como vemos aquí representado, la función que presta un policía, sí, un oficial de policía en el ejercicio de su actividad también es fuente de la responsabilidad civil, también es fuente de la responsabilidad civil. En cuanto a sus funciones, este se desempeña bajo tres funciones. La primera, resarcitoria o de reparación patrimonial. La segunda, preventiva. Y por último, es limitante. ¿Por qué se habla que cumple una función preventiva? Se habla de esto porque quien ha causado un daño está obligado a repararlo. Es decir, se entiende que y por ende se entiende que éste debe abstenerse de seguir cometiendo estos daños. Eh, Es limitante, ¿por qué? Porque demarca las conductas que una persona puede realizar y los riesgos en los que incurre al realizar estas conductas. Siendo así, a grosso modo, podemos definir la responsabilidad civil como cuando en razón de haber sido la causa del daño a una persona, la causa del daño de una persona a otra, eh, otra vez, se puede definir la responsabilidad civil como la causación de un daño a otro. Y sí, es la relación entre dos sujetos, de los cuales uno es el que causa el daño y el otro es el que lo sufre. El que causa el daño es el que está obligado a repararlo, ya sea por medio de indemnizaciones, etcétera. Siendo así, los elementos de la responsabilidad civil se pueden ver desde dos perspectivas. Una de estas puede ser la responsabilidad civil desde un punto subjetivo y la otra desde un punto objetivo. Desde la perspectiva subjetiva, hablamos que es una conducta, que una conducta debe ser la que causa el daño, es uno de los elementos. Otro, que la conducta haya sido culposa o dolosa. Y por último, que esta cause un daño o perjuicio. Que esta cause un daño o perjuicio. Y por último, que exista nexo causal entre el daño y la conducta. En la responsabilidad objetiva, hablamos de la autoría material o la imputabilidad, el daño y el nexo causal, como mencionamos también en la subjetiva, entre el daño o imputabilidad. De la responsabilidad objetiva podemos decir lo siguiente: esta exige la intervención de un elemento de orden psicológico, dolo o culpa. eh, Esta exige, sí, dolo o culpa. Los daños que hayan sido causados sin dolo o culpa no son objeto de reparación. La doctrina en sí nos dictamina que la obligación de reparar
solo puede decretarse para los daños que el autor haya causado con dolo o culpa. Es decir, estamos hablando de que es esencial para que se constituya la responsabilidad objetiva que la conducta esté amparado bajo un elemento de orden psicológico llamado dolo o ya bien sea la culpa. La responsabilidad objetiva son los daños causados sin culpa que originan una obligación de reparación. Estos son, los constituyen, eh, son constituyentes los que se fundamentan en el riesgo creado, en la equidad, en la doctrina de la garantía, en la solidaridad, en el daño antijurídico y en la responsabilidad por la distribución de cargas públicas también. La doctrina sostiene que la obligación de reparar daño tiene su fundamento en el daño efectivamente irrogado a otro y en su imputabilidad, es decir, en el daño causado a otro y en qué tan imputable materialmente sea esta conducta humana. Y el elemento culpa o dolo aquí está eximido, es decir, no estamos hablando de que este sea fundamental, porque o si no estaríamos ya bajo el concepto de la responsabilidad subjetiva. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de responsabilidad pueden ser los accidentes laborales. ¿Por qué? Puesto que estas estructuras sobre la base del riesgo creado, como decíamos anteriormente, que constituye la responsabilidad objetiva del riesgo creado. Por lo tanto, el empleador debe reparar a aquel trabajador que ha sufrido un daño en el desarrollo de su actividad laboral. Por ejemplo, yo tengo un trabajador realizando, que está pintando una pared desde un segundo piso, entonces por ende hablamos de una responsabilidad objetiva frente a él de mía como su empleador. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, el trabajo está creado bajo el riesgo creado. Es decir, tengo que suministrarle las cosas. Así no estamos hablando de que la responsabilidad es objetiva y cae sobre mí que sería el empleador en este caso concreto. En tanto a la responsabilidad contractual, entramos ya a hablar de una de las clases de la responsabilidad civil. Esta surge por el no cumplimiento o el cumplimiento tardío o imperfecto o defectuoso también de una obligación. Esta se estudia bajo los siguientes aspectos: por el no cumplimiento o cumplimiento tardío, por el cumplimiento defectuoso o imperfecto. Se estudia también bajo el aspecto de la indemnización por daños, bajo aspectos de causales de exoneración de responsabilidad contractual, bajo efectos de la responsabilidad contractual también. Los elementos de la responsabilidad civil contractual son, primeramente, que exista un contrato entre las partes, es decir, que haya entre ellos una relación jurídica contractual, que se incumpla una obligación, ya sea con un cumplimiento tardío o cumplimiento defectuoso debido a su conducta culposa. Es decir, aquí entramos ya de nuevo a hablar de uno del elemento esencial de la responsabilidad subjetiva, lo comprende también esto, porque hablamos del dolo o la culpa. Aquí define el artículo 63 del Código Civil define la culpa eh, de tres distintas maneras, es decir, hay tres tipos de culpas: grave, leve o levísima. La grave la definen como la grave o la culpa latente la definen como una negligencia grave, que es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus propios negocios. El responsable es decir, el responsable en estos contratos suele ser el acreedor, por ejemplo, en la donación. Hablamos de culpa leve, como un descuido leve, es una falta de aquella diligencia y cuidado que hasta que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Ejemplo de esto puede ser la compraventa. Una de las características de la culpa leve o algo que suele ser general en esta, o para que se configure esta, es que el responsable en los contratos
los contratos en sí que configuran esta culpa son de beneficio recíproco para las partes, como dijimos anteriormente, como en la compraventa. Uno tiene la obligación de dar el dinero y el otro de entregar la cosa o de entregar un bien. La levísima se define también en el artículo 63 como la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes, como decía el profesor de obligaciones, es como la falta de ser él, de ser un hombre juicioso. Otro de los elementos de la responsabilidad contractual es la exigencia de la existencia de daño o perjuicio, un nexo causal también, se deriva, también debe existir un nexo causal, es un hecho que se derive de la responsabilidad contractual y el daño, y un elemento, se puede decir que también es un elemento, la mora. ¿Por qué? Porque este engendra instantáneamente la responsabilidad civil contractual. El incumplimiento culpable, como mencionábamos aquí, el cumplimiento de la obligación mediante la conducta culposa, se puede definir de la siguiente manera. Se define como el autor que no cumple con su obligación o cumple tardíamente. eh, este compromete en sí su responsabilidad si ha obrado con culpa grave o leve. Es decir, se define como la persona que no cumple, incumple, cumple defectuosamente o imperfectamente con su obligación. Por ejemplo, yo tengo que entregarle, que darle la plata que le compré este tarro a alguien más, entonces a una persona X, llamémosla X, yo tengo la obligación de pagarle. El no cumplimiento de la obligación, el incumplimiento constituiría algún tipo de negligencia, ya sea grave, leve o levísimo, que ya fueron las explicadas anteriormente. La constitución en mora, que fue el último elemento que nombré, se define en sí como el retardo en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor después de que ha sido requerido judicial o contractualmente, o el retardo en recibirla por parte del acreedor. Esta puede ser absoluta o relativa. Hablamos de que es absoluta si el deudor definitivamente no ejecuta su obligación, y de relativa es un simple retardo del cumplimiento de la obligación. El artículo 1608 del Código Civil define los casos en los que se encuentra en mora, ya sea el acreedor o el deudor. Se dice que el deudor se encuentra en mora cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, o, o cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada, o cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada, o también en los demás casos cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. Eh, Estos serían los tres casos en los que típicamente se puede ver y al deudor, se encuentra el deudor en mora. También nos define los casos en el que el acreedor se puede encontrar en mora, siendo estos, primero, el negarse a recibir la prestación o cuando se hace o imposible el cumplimiento por no realizar los actos preparatorios necesarios para ello. Se necesita primeramente, una de las características que viene dentro de este elemento de cuando el acreedor se encuentra en mora, o casos en los que el acreedor se puede encontrar en mora, es que se necesita que el deudor ofrezca pagar, que el deudor le ofrezca pagar, es decir, que exista un requerimiento al acreedor por parte del deudor, y este debe ser real, obviamente. Y segundo, que realizada la oferta real de la prestación o el requerimiento judicial necesario, el acreedor en mora ya sea la rechace o se niegue a recibir la prestación. Es decir, podríamos ejemplificarlo de la siguiente manera. Eh, yo deudor, X acreedor, yo como deudor le ofrezco pagar ya un dinero por tema, no viene el caso en sí, por tema de algo, llamémoslo algo, y este se niega a recibirlo, entonces estaríamos hablando de que el acreedor X se encuentra
en mora. Y segundo, otro de los elementos de la mora del acreedor sería el hecho de recibir sin ningún motivo legal, que también es constituyente de mora en el acreedor. La responsabilidad civil extracontractual, otra de las clases de la responsabilidad civil, es aquella que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino en un hecho jurídico, ya se trate de un delito, de un hecho ilícito. Los elementos de esta son una conducta humana que generalmente es antijurídica, la causación de un daño o perjuicio, que exista un nexo causal entre la conducta y el daño, también un criterio de atribución de responsabilidad que por regla general tiende a ser subjetivo, ya sea doloso o culposo, y excepcionalmente tiende a ser objetivo. Las diferencias entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual se encuentran así. Primero, en la contractual hablamos de que se requiere que exista una requiere para su configuración que exista una relación contractual, es decir, un contrato, una relación jurídica contractual. En la extracontractual, como el mismo nombre lo dice, no es necesario. No existe esta relación jurídica. El contractual se refiere al incumplimiento de una obligación y el extracontractual a un hecho jurídico delictual o de carácter ilícito. La culpa o el dolo no deben ser probados en la contractual, sino que se definen probados ya por la misma existencia del contrato. En cambio, el elemento subjetivo en la extracontractual debe probarse. En tanto hablamos de la responsabilidad contractual, esta puede ser limitada, siendo no así en la extracontractual, que es plena según lo que pueda probar la víctima. La contractual proviene de un hecho propio del culpable y, por último, la extracontractual puede provenir hasta por un hecho de un tercero o por un hecho ajeno, como el caso fortuito o la fuerza mayor o la fuerza mayor. Nos referimos ahora, perdón, un ejemplo de responsabilidad contractual podría ser el de la típica aseguradora, por ejemplo, un contrato entre una aseguradora y un cliente. Se puede pensar que esto es de relación contractual, pero no, ¿por qué? Porque no media ningún tipo de relación. Distinto es que cuando el culpable tenga que hacer frente al coste del siniestro. Es decir, uno de los ejemplos de responsabilidad extracontractual podría ser este. Em, Hablando ya de la responsabilidad civil, de la responsabilidad que se adquiere por la realización de actividades peligrosas, la Corte Suprema de Justicia denomina que una actividad es peligrosa cuando rompe el equilibrio existente, colocando a las personas ante el peligro inminente de recibir lesión o en su persona o en sus bienes también. Eh, Este tipo de responsabilidad se encuentra en el artículo 2356 del Código Civil. Eh, También dice que la inminencia de un peligro aborda la capacidad de prevención o resistencia común de los seres humanos. Es decir, y las características de estas también le define la Corte Suprema como, primeramente, con respecto a vehículos de transportes o carga, los define como la explotación de vehículos terrestres de motor, la explotación de ferrocarriles y demás vehículos que se mueven por rieles, la conducción de naves acuáticas, el vuelo de aeronaves, en cuanto a o en relación al empleo de toda fuente de energías, construcción de obras, de casas, son los siguientes: la producción, generación, transformación y distribución de otras energías, gas, petróleo, electricidad, etc. La construcción de toda clase de obras, especialmente edificios, carreteras, puentes, colectores, la producción o transformación de cosas en fábricas, por ejemplo, la extracción de minerales, gas metano, propano,
el depósito o empleo de sustancias explosivas, el empleo de elevadores de carga, los puentes y carreteras peligrosos objetivamente. Es decir, un ejemplo de esto podría ser cuando nos hallamos en responsabilidad que se adquiere por la realización de actividades peligrosas. Por ejemplo, cuando en la construcción de un puente por parte de una constructora, este se considera, como lo vemos aquí, se ve aquí plasmado, se considera una actividad peligrosa. ¿Por qué? Porque pone en peligro a civiles y a personas y puede causar daños y por ende se está obligado a reparar. Las responsabilidades de las personas jurídicas son los siguientes: son los derivados de un hecho personal o propio, que en general exigen un acto querido o culposo, es decir, un elemento subjetivo en él. ¿Por qué está hecho personal o propio subrayado? ¿Por qué? Porque me parece que es algo imperativo, y se define el hecho propio como los que el hombre pone mediante el empleo de sus músculos corporales, los que se desarrollan mediante el empleo de armas o instrumentos como navajas, puñales, armas de fuego, etcétera. Los que se causan en el ejercicio de nuestros derechos, como sí en el abuso del poder y en general en todas las demás conductas consideradas como delitos por el Código Penal, y que fuera de la pena principal engendran obligación de reparar los perjuicios causados a otros. Responsabilidades que se tienen respecto de los empleadores con los empleados. Esta la encontré en el artículo 2349 del Código Civil, que la define como eh, en sí que el empleador debe responder por los daños causados por sus empleados, siempre y cuando éste no haya podido preverlos ni impedirlos. Es decir, así se define fácilmente. Responsabilidad cuando se tienen animales peligrosos. El Código Civil en el artículo 2354 dictamina que el daño causado por un animal fiero, de que no se reporta utilidad para lo guardo de un servicio de un o de servicio de un predio, será siempre imputable al que lo logre, al que lo tenga. Es decir, si yo tengo en mi predio un animal peligroso, no sé, ya sea, sí, un animal peligroso y este sale a la carretera y causa algún daño en, ya sea en otra persona o en algún bien, yo como dueño de ese animal peligroso, como define el Código Civil, tengo que responder por los daños causados por este. Tengo que reparar los daños. Eh, por último, la responsabilidad de los padres frente a sus hijos. Dictamina el artículo 2348 del Código Civil que los padres siempre serán responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores, que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Es decir, si yo tengo un hijo y me roba el carro, toma el carro en una noche y se accidenta y causa un perjuicio a otra persona o un bien, el padre de familia o tutor o el que posea en sí la, el título de representante legal de ese menor debe responder por los hechos cometidos por este, según dicta el artículo 2348 del Código Civil. Muchísimas gracias, eso es todo y hasta luego.